Bienvenidos mis queridos colegas al programa Abiertamente Medicina con su compañero de quinto año, Alonso Vaca. Hoy es un día muy especial por dos cosas. Primero, que estoy grabando desde mi Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León, y la segunda, que tenemos a un invitado de lujo, al doctor Dionisio Ángel Galarza Delgado. Y para introducirlos a esta charla les platicaré un poquito sobre su trayectoria. El doctor Dionisio Ángel Galarza es egresado de la Facultad de Medicina Autónoma de Nuevo León. Hizo después su residencia en Reumatología e Inmunología Clínica por esta misma universidad. Después hizo un fellowship en Inmunología Clínica en la Universidad de Texas en San Antonio. Es miembro del Comité Internacional de Revisión del libro Cecil, Tratado de Medicina Interna, y es fundador de la primera clínica de cardiología y reumatología de Latinoamérica en el 2014. Esta clínica para ese tiempo era la cuarta en todo el mundo. Y actualmente es jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario. Espero que les aporte muchísimo valor y sin más ni más, comencemos. Decidí entrevistar al doctor porque tuve la oportunidad o la fortuna de tener algunas clases con él, y además de tener estas clases tan completas, tan complementadas, complementadas con artículos y cosas novedosas, tiene esta manera de sembrarnos la semilla para saber más cosas aparte de medicina. Tengo muy presente una clase de reumatología que cuando terminó el doctor Dionisio dijo una frase del filósofo Bertrand Russell, y a partir de ahí nos platicó un poquito de su vida, y a partir de ahí inicié a leer un libro de este filósofo que se llama En Conquista de la Felicidad. Entonces es un pequeño ejemplo de lo mucho que nos ha enseñado a los estudiantes de medicina de esta facultad, y está además decir que su currículum pues es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros que nos escuchan de aquí en México y de todos los países que nos escuchan. Entonces esperemos que pueda captar un poco de la sabiduría, como le mencionaba, que nos enseñan a nosotros, a ustedes los estudiantes que nos escuchan y que quieren crecer. Entonces comencemos, doctor. ¿Cómo está? Alonso, pues muchísimas gracias, yo estoy muy bien, muchas gracias, espero que ustedes también. La verdad es que aprecio mucho esta oportunidad, para mí es una distinción y un privilegio poder tener este espacio para dialogar, para intercambiar opiniones, puntos de vista, experiencias, con todo gusto. Doctor, y gracias de verdad de antemano por aceptar esa entrevista. Es muy especial para nosotros tener a un invitado como usted, y de verdad es alguien que ha dejado mucho de todo corazón, como él le mencionaba, en mi carrera por medicina. Es uno de esos doctores que siembra una semilla en mi persona, y ahorita pues nada más queda cultivar el producto. Y me gustaría empezar por que nos platique un poquito sobre su trayectoria. Bueno, mi trayectoria inicia como alumno de esta Facultad de Medicina en 1974. Yo soy parte de la generación 74-80. Fue un momento, digamos, de cambio en la educación médica de este país, puesto que apenas unos pocos años antes, 3 años antes, las generaciones eran de 200 alumnos de medicina. Cuando yo entro a la facultad, entramos 3,000 alumnos. Fue el momento de la masificación de la educación médica en el país, y por supuesto que eso tuvo consecuencias en términos de que era una institución sin, digamos, todos los elementos necesarios, planta docente, infraestructura física, aulas, laboratorios, para atender de la noche a la mañana, de estar atendiendo 200 alumnos a atender 3,000, realmente sí fue un momento de cambio. Sin embargo, tuvimos la oportunidad nosotros de aprovechar lo mejor de esa facultad, una facultad que en aquellos años nuestra facultad era considerada la mejor facultad de medicina de América Latina, y tuvimos grandes profesores, mentores, maestros que nos enseñaron mucho, con la enorme ventaja aquí de contar con el Hospital Universitario. Posteriormente
yo realizo mi año de residencia rotatoria en el hospital universitario. Era un año de educación muy importante, puesto que después de concluir 6 años de medicina y hacer un año de servicio social, uno estaba en el RR, residencia rotatoria o internado rotatorio de posgrado, 3 meses en pediatría, 3 meses en ginecobstetricia, 3 meses en medicina interna y 3 meses en cirugía, siendo parte muy activa de la atención de los pacientes. Una cosa es ser, como se dice en inglés, un outsider, y otra cosa ya es ser parte integral del equipo de atención que te permite conocer la medicina a mayor profundidad. Entonces yo aprendí de todas las áreas de la medicina y para mí fue un año de consolidación de mi formación como médico general. En ese mismo año tomé la decisión de incursionar ya en la residencia, realizar medicina interna, aquí mismo en este hospital universitario, posteriormente hacer la llamada subespecialidad de reumatología e inmunología clínica, y posteriormente yo tomé la decisión de irme a Estados Unidos a continuar mi preparación de posgrado, y en la Universidad de Texas en San Antonio, con el doctor Norman Talal, que era pues una figura muy importante en aquellos años a nivel mundial en el campo de la autoinmunidad, especialmente en síndrome de Sjögren y lupus. El doctor me aceptó. Estuve ahí realizando un año de fellowship en Clinical Immunology, en el área de investigación. Aprendí mucho y pues eso ha sido mi trayectoria. Regresé en 1988 a esta facultad y desde entonces a la fecha he sido profesor de tiempo exclusivo de esta Universidad Autónoma de Nuevo León. Perfecto, doctor. Para los que no sabían, el doctor fundó el departamento o el consultorio de cardiorreuma, cardiología y reumatología en conjunto. Fue la cuarta clínica en todo el mundo que se creó, y la primera en Latinoamérica. Entonces, doctor, ¿qué fue lo que lo llevó a formar esta clínica? ¿Qué lo motivó para formarla? Sí, es muy interesante esa pregunta. En primer lugar, yo siempre he tenido la visión de que hay que manejar a los pacientes de forma muy, muy integral, en el plano no solamente biológico, sino atenderlos en el plano psicológico, ver al paciente desde el punto de vista social, desde el punto de vista incluso espiritual. Esa es la concepción que tengo de cómo un médico debe atender a sus pacientes. Cuando yo era residente de medicina interna, me gustaba mucho la reumatología desde entonces y me gustaba mucho la cardiología. Cuando yo empiezo a hacer mis estudios de doctorado en medicina, porque después de hacer el fellow en inmunología clínica, yo decidí mucho tiempo después, en el año 2002, obtener mi grado de doctorado, de doctor en medicina, en esta Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces encontré un área de oportunidad que en aquellos años estaba apenas iniciando, que era la reconocida, muy alta mortalidad cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. Y vi una oportunidad y yo desarrollé mi tesis de doctorado en este campo, cómo los pacientes con artritis reumatoide tienen aterosclerosis acelerada. Posteriormente, en el año 2012, acudo a un congreso a Berlín, Alemania, y el primer simposio que acudo a ese Congreso Europeo de Reumatología, conozco a la doctora Ingrid Zembe, que ella está en Oslo, Noruega, y quien había desarrollado la primera clínica en el mundo, fundada en 2008, de cardiorreuma, donde básicamente se dedican a evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes con artritis reumatoide con el propósito de estratificarlos e implementar medidas preventivas y medidas terapéuticas para minimizar ese riesgo y de esa forma aumentar la calidad de vida de los pacientes y también aumentar sus años de vida saludables. Y conocí en aquellos años también a la doctora Sharon Gabriel de la Mayo Clinic, quien tuve oportunidad de entrevistarme con ella en Los Ángeles, California, en un simposio de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Tuvimos un intercambio ahí de puntos de vista. Ella había fundado
la tercera clínica en el mundo. Y desde ahí germinó para mí la idea. Digamos, entrevista con la doctora Shirin Gablin fue en el mes de abril del 2014, y para el mes de septiembre del 2014 ya habíamos fundado esta clínica de cardiorreuma, que ha sido muy productiva y que cumple las tres funciones esenciales de nuestra Facultad de Medicina: la función de la educación médica de alumnos de pregrado y de posgrado, la función de atender a los pacientes, la función asistencial, y muy importantemente, la función de generación de nuevo conocimiento científico a través de investigación, en este caso investigación clínica en esta área, que es conjuntamente atendida por cardiólogos, por radiólogos que participan a través de estudios de imagen, y los reumatólogos, desde luego, como coordinadores centrales de la atención de estos pacientes. Así fue como se concibió la creación de esta clínica preventiva de cardiorreuma, que efectivamente es la cuarta a nivel mundial y la primera en América Latina. Perfecto, y estoy seguro que los directivos del hospital universitario se lo agradecen mucho desde aquel 2014, donde fundó la clínica. Y ahorita mencionaba que el rumbo de su trayectoria se fue hacia otro país, Estados Unidos, en la Universidad UTSA, la Universidad de Texas en San Antonio. ¿Por qué tomó la decisión de irse a estudiar en Estados Unidos y qué aprendió una vez estando allá en el Fellow? Pues a mí me impulsaba siempre la idea de ir a otro país, y en aquellos años, digamos que lo que estaba en nuestra mente era Norteamérica, ya sea Estados Unidos o Canadá. No había, como en la actualidad, la noción de irse a Europa, que es otra extraordinaria oportunidad de aprendizaje. Y a mí me motivaba la oportunidad de trabajar in situ, digamos, en los lugares donde se estaban generando los conocimientos que uno leía en las revistas de aquel tiempo. Para nosotros el New England Journal of Medicine, el Annals of Internal Medicine, de medicina interna, las revistas como Arthritis and Rheumatism o Journal of Rheumatology. Entonces yo veía a los principales, digamos, autores, los reumatólogos más destacados de ese momento, y por supuesto que tenía una gran ilusión de poder estar junto a ellos, conociendo sus métodos de trabajo. En realidad la medicina es la misma en todo el mundo, pero los sistemas de salud son distintos y los sistemas de educación médica también son diferentes. Y yo tenía la impresión de que ir a Estados Unidos me iba a complementar lo que para mí ya era una formación muy sólida, puesto que yo diría que de lo que he podido desarrollar en mi carrera como doctor, un 80% son las bases que aprendí en esta Universidad Autónoma de Nuevo León, y un 20% de lo que yo aprendí en la Universidad de Texas en San Antonio. Es, vamos a decir, una oportunidad de estar en otro país, con lo que implica desde el punto de vista vivencial, existencial, la experiencia, hablar otro idioma distinto, que siempre será un plus para cualquier médico que hable el inglés, sobre todo, absolutamente necesario. Cualquier otro idioma lo sería, el francés, el alemán, pero indudablemente el inglés es el idioma que más se emplea. Y aprender algunas bases de metodología de la investigación científica. Mis primeras publicaciones en revistas extranjeras las pude yo desarrollar mientras estaba en los Estados Unidos. Y el doctor Talal pues era un hombre que, al ser experto en síndrome de Sjögren, tenía pacientes de todo el mundo, venían a verlo de Sudamérica, de Europa, de Oriente, y él pues realmente fue una figura muy importante en mi preparación. Yo lo consideré como un mentor, tenía una relación muy estrecha con él y con su familia, de amistad prácticamente, pero en el plano académico todos los lunes estábamos con él viendo la forma en que él atendía a sus pacientes, cómo se relacionaba con ellos, cómo los interrogaba, cómo los exploraba. Fue un enorme aprendizaje el estar en esa experiencia
en la Universidad de Texas en San Antonio, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Y para mí es una experiencia invaluable. Clarísimo. Y creo que es parte de lo que ahora usted hace con grupos de alumnos, de invitarlos a su consulta en reumatología. Sí. Y pues enseñarles a cómo recetar, más enfocado a reumatología, pero enseñarles a cómo tratar al paciente, cómo la exploración física. Sí, yo he sido siempre un admirador de Sir William Osler, el padre de la medicina interna, médico canadiense que desarrolló su carrera en varias universidades, la Universidad de McGill, en la Universidad de Johns Hopkins, que estuvo en Inglaterra, que estuvo en Alemania, y él prácticamente fue el creador del método de enseñanza clínica al lado del enfermo, y pues él siempre impulsaba la necesidad de que los muchachos, alumnos de medicina en formación, no nada más estudiaran los textos de medicina, sino que complementaran con la aplicación de ese conocimiento teórico al momento de estar atendiendo pacientes. Cuando yo estuve en San Antonio, el doctor Carlos Pestana, un cirujano de origen español de las Islas Canarias, sumamente reconocido en aquel tiempo, sobre todo por el manejo de líquidos y electrolitos, que tenía un libro, a mí me tocó verlo como él, a todos los alumnos de la generación, en San Antonio las generaciones de pregrado eran de alrededor de 100 alumnos, entonces, a todos y cada uno de ellos, él los enseñaba cómo hacer nudos quirúrgicos y cómo suturar. Los llevaba a la cafetería y con un lápiz y con suturas le decía, así es como se hacen los nudos, uno por uno. Y yo cuando llego acá a Nuevo León, hay una oportunidad de crear un plan de enseñanza tutorial personalizada para que los alumnos estén con el profesor, con el doctor. Yo cuando vuelvo a la ciudad decido realizar toda mi carrera en el interior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, vamos a decir, tanto la parte de atención de pacientes del hospital como mis propios pacientes privados en esta misma institución, y aquí dar clases de pregrado, de posgrado, hacer investigación, todo en el mismo lugar como yo lo vi en Estados Unidos. La oportunidad de que los alumnos observaran pacientes al lado de un doctor, y es cuando se crea un plan tutorial denominado Plan A en 1989, que lo hemos mantenido hasta la fecha, y ahora en una modalidad de Plan AR. Pero independientemente de eso, en mis primeros años, cuando yo tenía mucho más tiempo libre, a todos y cada uno de los alumnos de la Facultad de Medicina, de todas las generaciones, primeras 4 o 5 generaciones que yo di clases, los traía a mi consultorio para enseñarles a todos y cada uno de ellos cómo realizar el examen físico reumatológico. De tal manera que ese, digamos, modelo de enseñanza tutorial personalizada para mí es fundamental, y por eso me gusta que siempre haya aquí conmigo estudiantes que puedan, al margen de los conocimientos teóricos, decía yo, tener la oportunidad de observar en el mundo real, en la vida real, cómo es la medicina, cómo se atiende a los pacientes, cuál es el método que seguimos aquí en términos de interrogatorio, de examen físico, y señaladamente la forma de relacionarse con el paciente, que debe ser una relación de colaboración, una relación motivada siempre por un genuino interés de servir al paciente, de resolver su problema. El paciente viene con la esperanza de que se le resuelva un problema de salud, deposita toda su confianza en nosotros, y el máximo interés nuestro debe ser su salud, su bienestar, privilegiar eso por encima de cualquier otro elemento. Y por supuesto que lo hacemos con mucho gusto. Yo siempre digo que soy una persona privilegiada, puesto que hago lo que me gusta hacer. Para mí es un trabajo, por supuesto, un modus vivendi, pero al mismo tiempo yo veo pacientes aquí
de muchos diferentes segmentos y estratos socioeconómicos y culturales y educativos, y con todos aplico el mismo profesionalismo. Me esfuerzo al máximo por ayudarlos, me gustan los retos diagnósticos, recibo frecuentemente casos muy difíciles que no son segunda ni tercera, sino he recibido pacientes de 10ª, 12ª opinión, y afortunadamente hemos desarrollado una metodología que nos permite llegar casi siempre al diagnóstico, que es el primer paso para resolver el problema clínico de un paciente. Entonces lo hacemos con mucho gusto, y siempre creo yo que tener estudiantes, al mismo tiempo que ellos aprenden, yo también aprendo de los estudiantes. Para mí es una enseñanza bidireccional. El ambiente aquí es, todos aprendemos de todos, y mucho de, digamos, la fortaleza de mi consulta se derivó de observaciones que a lo largo de los años los alumnos han hecho. Ellos han hecho contribuciones importantes para que mi consulta sea mejor, y considero yo que ellos también se llevan algunos aprendizajes importantes de estas rotaciones que tienen conmigo clínicas. Claro, y lo puedo decir por mí, que estuve en la rotación de plana, que fue una experiencia muy enriquecedora. No tuve la oportunidad de llegar al consultorio por la pandemia, una lástima, pero mis compañeros que sí tuvieron la oportunidad de estar aquí decían que era una de las consultas pues más completas que habían visto en su vida. Inclusive algunos que tenían papás, ¿verdad? Que eran doctores, pues decían también eso, y que pues ¿cómo? Pero sí, o sea, yo lo puedo pues estoy muy agradecido por todo lo que nos enseñó. Y no me queda con lo que nos platica, solo me surge esta pregunta, que es ¿qué es lo que los estudiantes tenemos que hacer ahorita en la Facultad de Medicina para poder llegar a tener un currículum ejemplar como es el suyo? Pues yo pienso que todo parte primero de una vocación, primero. Parte de una vocación legítima, genuina, por incursionar en esta disciplina que es fundamentalmente de servicio al prójimo. Del reconocimiento de que la medicina es una ciencia, es un arte y es una filosofía dedicada obviamente a promover la salud, a recuperar la salud, a evitar muertes prematuras e innecesarias. Y yo resumiría que lo más importante para un estudiante de medicina es llegar a conseguir una muy sólida formación integral. ¿A qué me refiero con una muy sólida formación integral? Yo conceptualizo que al menos hay 10 ingredientes, casi como un decálogo, 10 ingredientes que serían elementos indispensables para hablar de que un alumno tiene una sólida formación integral. En primer lugar, por supuesto que un alumno debe tener una gran profundidad de conocimientos de medicina. Ese es el punto de partida. Y saber de medicina básica y de medicina clínica. Cuando uno es alumno de primer año de medicina, que empieza a conocer de bioquímica y de histología, a veces de anatomía, inclusive, no puede tener un conocimiento cabal de qué tan importante va a ser la adquisición de esos conceptos para cuando sea médico clínico. En los tiempos actuales, conocer de biología molecular, de genómica, de proteómica, de metabolómica, etcétera, es fundamental. Entonces, primero que nada, tener un muy profundo conocimiento científico de la medicina. Tener una visión muy integral también de la ciencia médica, justamente reconociendo que lo que yo hacía alusión previamente, el ser humano no es nada más órganos, tejidos, sistemas, células, sino que realmente es un ser social que se desarrolla en un entorno y que tiene motivaciones, que tiene emociones, que tiene sentimientos,
que tiene pensamientos. Es esta conceptualización holística, vamos a decir, del ser humano, biológica, psicológica, social y espiritual. Muy importante que tengan una visión universal de la vida, es decir, el médico, desde que es estudiante, debe poseer una amplia cultura general, debe saber de muchas ciencias independientes y disciplinas independientes a la medicina. De otra forma, va a ser un médico incompleto. Por algo existe el concepto de que el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. El médico debe saber de historia universal, debe saber de historia de la medicina. Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es muy importante conocer nuestras raíces. A mí me gusta mucho la historia desde que era estudiante de primaria, y en particular la historia de la medicina me apasiona. Entonces yo creo que es muy importante tener esta visión universal. El médico, como cuarto ingrediente, diría yo, desde su formación debe tener un dominio muy amplio del método científico. Finalmente somos científicos, debemos ser científicos. Y esto no es nada más tenerlo en forma de una teoría, sino que desde mi perspectiva, el alumno de medicina debe incursionar en la investigación clínica o básica desde sus mismos años de estudiante de medicina, para que pueda llegar a contribuir no solamente a ser un repetidor de conocimiento general en otras partes, sino ser él mismo un actor que genere nuevo conocimiento científico. Creo que es muy importante que un estudiante de medicina consiga un mentor, no solamente un profesor, sino un mentor. Es diferente. Un mentor es alguien que te inspira, es alguien que te guía, es como tu role model. Yo tuve varios mentores durante mi carrera en la Facultad de Medicina, en pregrado, en posgrado, que verdaderamente eran una especie para mí de mis padres académicos. Yo así los sigo viendo, y con ese respeto y con ese cariño, porque fueron más allá de profesores que pasaron algunos, y bueno, sí, un profesor respetable, pero ya tener un mentor que te oriente incluso para tomar decisiones de vida fundamentalmente académica, estamos hablando. Es como cuando yo, digamos, estaba en la disyuntiva de dónde hago la especialidad, la subespecialidad, si me voy a un lado, me voy a otro. Yo tenía un mentor que me auxiliaba, me guiaba, me orientaba. Creo también muy importante que el médico actual posea los valores del humanismo. O sea, finalmente, el médico que solamente se concreta a lo técnico y a lo científico, a lo cognoscitivo, es un médico incompleto. El médico debe desarrollar las virtudes del humanismo, la empatía, la comprensión del paciente que tiene enfrente de él, debe desarrollar la capacidad de la compasión en el mejor sentido del término, y aún de la simpatía. Creo que un médico que no tiene humanismo, pues simplemente no puede ser considerado un médico completo. Es importante que el médico sea una persona absolutamente disciplinada. O sea, sin disciplina no puede uno conseguir nada. Disciplina significa que yo hago lo que me corresponde hacer, independientemente de si estoy fatigado, independientemente de si ese día no tengo la suficiente motivación o no estoy en mi mejor momento, pero hacer las cosas de forma sistemática, de forma constante, perseverante, con toda disciplina. La disciplina es crucial, es fundamental. Otro ingrediente para mí importante es siempre tener intereses extracurriculares. Por ejemplo, yo en lo personal
mi hobby, mi pasión fuera de la medicina siempre ha sido correr. Yo empecé a correr a los 19 años, soy maratonista, he corrido 10 maratones de 42 kilómetros y 195 metros, quizás 50 medios maratones de 21 kilómetros, muchas carreras de 15K, 10K, 5K. Esa es mi pasión fuera de la medicina y me sirve porque justamente se parece a la medicina, en el sentido que requieres desarrollar estas capacidades como la disciplina, la motivación, la resistencia. Yo siempre le digo a los estudiantes de medicina que nuestra carrera no es un 5K, nuestra carrera es un maratón. Entonces, para el maratón se requiere fortaleza física y mental, se requiere resistencia, se requiere motivación. Entonces, tener un hobby extracurricular que puede ser, me gusta mucho la literatura, leo mucha literatura fuera de medicina, así como Sir William Osler dedicaba la última media hora del día, 30 minutos diarios, a leer de todo, desde los clásicos griegos, Plutarco, todos los reconocidos, la Ilíada, la Odisea. Hay un libro completo que se llama La Biblioteca Personal de William Osler, y yo he leído algunos de los libros que él leyó, autores clásicos como no sé, Voltaire, algunos más recientes, Ortega y Gasset. Podría enumerar Bertrand Russell, por supuesto, podría enumerar muchísimos, pero hay que tener intereses extracurriculares que lo hacen a uno mejor persona, una persona mucho más completa. Hay quien le gusta la música, etcétera, pero tener intereses extracurriculares. Yo creo que es también muy importante para un médico que sepa de economía. O sea, decía un colega mío que el médico debe ser un gran administrador. Si administra la economía humana, puede administrar la economía y saber de economía médica y saber de administración. Eso es muy importante en la época moderna y crucial. La Asociación Médica Americana determinó hace muchos años que un médico debe ser un gran comunicador, no solamente para cuando estamos ante un medio formal de comunicación, ya sea un medio escrito, impreso, un medio audiovisual, redes sociales, sino sobre todo en la comunicación con nuestros pacientes, la comunicación con las familias de los pacientes. Yo pienso que gran parte del éxito de un médico radica en su capacidad de comunicarse y de tener esa adaptabilidad, porque uno como doctor, vemos aquí personas, decía yo, hemos visto personas que son gobernantes, que son políticos, que son empresarios, que son banqueros, pero vemos agricultores, vemos personas que son trabajadores de la construcción, vemos amas de casa, vemos prácticamente una muy amplia diversidad de gente en el sentido de oficios, de profesiones, de trabajos, que el médico debe ser capaz de siempre estar al nivel del paciente y hablarle de una forma muy entendible, muy comprensible. Creo que es un error, como lo expresa el doctor Álvaro Gómez Leal en su escrito de los 7 pecados capitales del médico, el no expresarse de una forma clara, de una forma directa, de una forma sencilla. Eso de desarrollarlo, no es el mejor médico aquel que habla con un lenguaje demasiado técnico tratando de impresionar al paciente. No, ponte en el lugar del paciente para que él comprenda con facilidad lo que tú le estás tratando de transmitir. Creo que estos son algunos, quizás no sean todos, pero son algunos de los 10 ingredientes básicos que debe poseer un médico y desarrollarlo desde que es estudiante de medicina. Eso se desarrolla desde que uno es estudiante de medicina. Claro, y claro que voy a tomar notas sobre este video después de que lo grabemos, así como ojalá a muchos de ustedes les haya servido, a muchos de los que nos escuchan. Y doctor, ¿cuáles son 3 máximas que han regido su vida? Una máxima que a mí me ha inspirado mucho es una de Winston Churchill. Fue un gran líder del siglo XX, al frente de
de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, una época muy difícil, muy complicada. He leído biografías de Winston Churchill, he visto películas de Winston Churchill, he aprendido su personalidad. Un hombre, como todos, con claroscuros, pero una de las frases que más me motivó a mí fue aquella de nunca cedas ni en lo grande ni en lo pequeño, nunca cedas ni en lo enorme o insignificante, nunca cedas como no sea principios de honor o de sentido común. Esa para mí es una máxima que me ha marcado. Otra muy importante que me ha marcado a mí es que todo depende de nuestra autoestima y que valemos más de lo que pensamos. El principio bíblico de que amarás a tu prójimo como a ti mismo implica naturalmente que te ames a ti mismo. Pero ojo, hay una línea muy delgada que separa la sana autoestima de la arrogancia y la soberbia patológica, que por algo la soberbia es un pecado capital. Pero la sana autoestima es algo muy importante. Y por supuesto, uno de mis autores más admirados, Bertrand Russell, un hombre que, como sabemos, nació en 1872, murió en 1970, fue un filósofo y escritor y matemático. O sea, tener esas facetas no es sencillo, que uno debería de aspirar a tener múltiples facetas. Tuvo una vida en favor de la pacificación del planeta. A sus 90 y tantos años andaba en marchas en Inglaterra en contra del armamento nuclear en aquellos años de la Guerra Fría. Y aquella frase que nos dejó de que una buena vida es aquella que está inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. Para mí esas así, hay muchas más, pero esas tres me parece que son importantes y que me han marcado de manera personal en mi vida. Si usted tuviera un libro que nos recomendara, su libro que ha sido el que más le ha dejado algo en su vida, ¿cuál sería ahorita para...? En este momento yo recomendaría fuertemente, porque es un libro que es una obra maestra para mí, se llama Las leyes de la naturaleza humana, de Robert Greene. Robert Greene ha escrito varias obras importantes, quizás de las más conocidas fue aquella clásica en los fines de los 90, denominada Las 48 leyes del poder. Pero esta obra de las 18 leyes de la naturaleza humana es imperdible. Yo la recomiendo ampliamente para todas las personas y especialmente para los médicos. Perfecto. Me tocó leer el de 48 leyes del poder, pero se me hizo también un poquito como la mentalidad de Maquiavelo, político, pero está interesante para conocer. Esta obra revela la evolución del mismo Robert Greene como persona. Esta me parece que es la obra cumbre de él, esta de las 18 leyes de la naturaleza humana, ilustrada con una gran documentación de la historia de la humanidad y que realmente sí le deja a uno mucha enseñanza. Gracias, estoy seguro que lo voy a empezar a leer. Y creo que queda muy implícito en la plática qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo motiva, pero me gustaría saber qué es lo que, pues, como más específicamente, si lo pudiera decir en una palabra, qué es lo que lo motiva a seguir creciendo como persona. Cuando yo entrevisto a los alumnos que son aspirantes a estar conmigo en este programa de enseñanza tutorial, siempre les pregunto ¿cuál es el propósito más importante de la existencia de un ser humano en este planeta? Y me he encontrado con una diversidad de respuestas, pero las más frecuentes han sido trascender,
trascender, servir y ser feliz. Creo que esas tres respuestas yo las comparto a plenitud. A mí me motivan estas tres cosas: trascender, servir y ser feliz, y por supuesto contribuir a la felicidad de mi familia, de mis seres queridos, y ser un factor de cambio. Nosotros como médicos somos seres privilegiados, podemos ser una enorme diferencia en la vida de otras personas. No puede haber más gratificación para mí que un paciente que viene aquí y me dice: doctor, es que usted ayudó a que mi vida sea otra completamente diferente. Paciente que viene aquí con discapacidad, con dolor crónicamente sostenido, y que: doctor, ya no me duele nada, no podía hacer yo ni lo básico, no podía ni comer, ni vestirme, ni bañar. Un paciente con artritis reumatoide, poliartritis, y ahora puedo hacer todo, puedo hacer ejercicio, volví a trabajar, estoy disfrutando la vida. Yo creo que eso es lo que más lo mueve a uno, que puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos seres humanos, en lo individual, digamos, en la atención en el día a día con el paciente, y bueno, diferencia quizás en un número mayor de personas a través de la educación, a través de la investigación, todo eso. Pero serían esos tres elementos centrales, puntualizando: trascender, servir y ser feliz. Perfecto, y espero que algún día tengamos la oportunidad. Ahorita como médicos podemos llegar a sentirlo, pero nos sirve mucho esto que nos dice para en un futuro encontrar como ese sentido, que vamos a tener esa capacidad de servir a alguien, para ahorita como estudiante saberlo y después pues echarle más ganas a la escuela o aprender otras cosas, como usted nos comenta, para poder ser más serviciales hacia los demás, y eso está perfecto. Doctor, me gustaría que me platicara cuál ha sido la experiencia que más le ha marcado con algún paciente. Bueno, pues la experiencia que más me ha marcado con algún paciente es cuando yo fui paciente. Cuando yo fui paciente, que tuve una disección de la aorta en diciembre del 2013, al final de ese mes, de ese año, y en el principio del 2014, el sufrir la sensación de indefensión, el sufrir la cercanía de la muerte, el corroborar los dichos de José Eleuterio González Gonzalitos de la fugacidad de la vida, me hizo reflexionar profundamente. Todo ese lapso de convalecencia, estuve en casa 4 semanas recuperándome, después de que me colocaron un stent. A mí me parece que me sirvió para ser aún más sensible al dolor y al sufrimiento de los pacientes. Y creo que ser quizás un mejor doctor, cuando uno ha estado del otro lado, porque nosotros hablamos de los pacientes sin tener conciencia de que quizás un día seamos pacientes nosotros. Somos doctores, pero primariamente somos seres humanos, y somos vulnerables y estamos sujetos a las vicisitudes de la vida, incluyendo las vicisitudes relacionadas con la salud. Entonces, esa experiencia, que fue bastante traumática desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional, creo que al final me ayudó a realizar mi trabajo de una mejor manera como médico. Gracias por compartir, doctor. Y la última pregunta que le voy a hacer, más lo que quiera agregar, es que si usted tuviera la capacidad de devolver los años a cuando caminaba por los pasillos de la Facultad de Medicina, ¿qué le diría a su yo del pasado? Pues es una pregunta realmente difícil, pero
Pues yo creo que le diría, sigue esforzándote, te espera una muy buena vida, eh, vas a, vas a poder ayudar a mucha gente y toda la dedicación y esfuerzo que estás realizando ahora vale la pena. Y quizás también le diría, siempre recuerda que necesitamos tener un equilibrio entre, que es más fácil de decir que de hacer, yo lo sigo intentando, pero no siempre lo consigo, tener un equilibrio entre la vida profesional, la vida familiar, la vida personal, el tiempo para los amigos, el tiempo para uno mismo. Yo creo que es lo que le diría a ese joven. Yo llegué cuando tenía 16 años a la Facultad de Medicina. Tenía 16 años cuando entré primero en medicina, realmente era muy joven, pero pues ahora ya 46 años después de eso, creo que es lo que le diría. Síguete esforzando, te espera una buena vida, y pues trata de ser siempre la mejor versión de ti mismo. Doctor, pues muchas gracias por compartirnos esta información. De verdad que nos va a servir, a mí me sirvió mucho. Espero que a los que nos vean también les sirva bastante. Espero también algún día poder dejar huella en la facultad como usted lo ha hecho. Gracias. Porque la realidad es que pues me ha dado mucho y estoy muy agradecido. Y si quiere decir unas palabras, ya por último, para cerrar la plática. No, pues yo realmente solo manifestar mi agradecimiento por esta oportunidad. Realmente para mí es una distinción que me tomen en cuenta para este foro, para esta serie de entrevistas. Felicitarte a ti y a todo tu equipo por esta iniciativa. Que desearles, por supuesto, la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos y que sepan que pueden contar conmigo absolutamente en lo que yo les pueda ayudar. Absolutamente, mientras tenga vida, salud, energía, pues yo voy a seguir dedicándome a hacer lo que me gusta. Lo que me gusta es enseñar medicina y ver pacientes. Eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que me mueve desde el punto de vista profesional. Y un privilegio estar con ustedes. Y cualquier vez que sea necesario, con mucho gusto yo estaré con ustedes. Muchas gracias, doctor. Igualmente, yo soy Alonso Vaca y a la orden, lo que ocupe, ya tiene todo mi contacto. Y ya por último, nada más mande saludos a la comunidad de Abiertamente Medicina. Bueno, pues a toda la comunidad de Abiertamente Medicina enviarles un cordial saludo y pues también felicitarlos a ustedes por el interés que muestran en este tipo de foros y pues desearles igualmente lo mejor en todos los aspectos, que sean muy exitosos en su vida profesional, en su vida personal, que no se desesperen por los tiempos difíciles que estamos viviendo. Esto también va a pasar y cuando pase seguramente las cosas serán mejor para todos nosotros y claro que mucho depende de nuestra actitud. Los invito a que seamos optimistas de lo que está por venir y lo mejor para ustedes y sus familias.